mes y mientras lo terminamos, el libro, la carta de los Gálatas, a los Gálatas más bien. Una carta que tiene cosas muy interesantes, temas muy interesantes que vamos a ir mirando poco a poco. Pero el mes del servicio, como lo es el mes de febrero, tiene su acento en Gálatas 5:13. ¿Lo tienen? Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué? A libertad. Ese es el tema central de la carta a los Gálatas. A libertad nos ha llamado Cristo. Y por supuesto esa libertad no es para hacer lo que nos plazca a nosotros. Esa libertad ni siquiera es para servirnos nosotros mismos, sino dice: servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí ven que no dice servíos unos con otros? ¿Qué notan allí? Lo que está diciendo el autor es sus vidas ahora al servicio de su prójimo, que es diferente de servíos los unos con los otros. Como quien dice, yo sirvo, pero también espero que me sirvan, ¿verdad? No, aquí el autor está diciendo sus vidas al servicio de los demás. O sea, yo no importo, mi vida no importa. Mi vida es para los demás. ¿No me creen? Lean Juan 3:15, a ver si de pronto ahí con esa me dicen: ah, caray, vea, Jesús, el Hijo de Dios, se negó a ser servido y vino para entregar su vida por los demás. Y por algo el autor de los de Gálatas, el apóstol Pablo, dice: sus vidas al servicio de los demás. Donde nos muestra el mayor ejemplo, Juan 3:15, 3:16, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su tesoro, su riqueza más preciada, uno de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Pues aquí dice, perdón, a su único. ¿Y lo dio por quién? Por todos, solamente que hay una condición: creer en su Hijo. Por eso el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5:13 dice que su vida esté al servicio de su prójimo. Amén. Y eso es lo que significa la libertad de la cual disfrutamos en Cristo. Que ya no somos nosotros, sino ahora Cristo mora en nosotros. Y Él nos demanda que nuestra vida debe estar al servicio de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Amén. El Señor les bendiga, muchas gracias. Saludamos a los hermanos de la plataforma, a los hermanos de las diferentes regiones, ciudades, municipios, desde donde nos acompañan. Un abrazo fraternal aquí a la distancia. Los que de pronto más adelante nos verán por las plataformas. Y también
me gozo de ver hermanos acá de manera presencial. Le saluda su siervo, el hermano Mauricio. Vamos al tema central de nuestro estudio. Y aunque el hermano Rubén hace 8 días habló del trasfondo de los habitantes de esta región, que no era solamente, a veces pensamos que dice la carta a los Gálatas y de una decimos, una ciudad, una iglesia. No, esta región, como lo veíamos hace 8 días, estaba compuesta, era una región, estaba compuesta por varias ciudades. Si lo vamos a traer a nuestro contexto, sería Colombia, con diferentes departamentos, ¿cierto? Entonces también allí Galacia era una región que comprendía las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Recuerdan que hace 8 días se habló de las ciudades que comprendían esta región, ¿cierto? Y se habló de la situación que vivían allí. El legalismo los tenía, mejor dicho, inundados. Por supuesto, idólatras hasta el hueso, politeístas a morir. Gloria a Dios porque hoy día pues ya no se vive eso, ¿no? ¿O será que sí? Como que más, ¿no? Uno no cree, pero diría uno, hemos aprendido y la palabra de Dios como que nos ha afirmado a centrarnos en la adoración a un solo Dios. Debería de primar eso en nuestras vidas y aún en el pueblo cristiano, pero desafortunadamente los hechos muestran, y la tradición y la historia que se ha visto a través de los tiempos, muestran que aún la iglesia evangélica ha entrado en este mismo dilema. Han abandonado al Dios de las Escrituras y se han empezado a formar, o más bien se han puesto ellos como dioses sobre Dios mismo. Y va en auge, va en aumento. O sea que parece ser que esto no va a cambiar. Por eso es necesario que cuando acudamos a la Escritura lo hagamos con un corazón dispuesto a que el Señor nos hable a través de su palabra, pero entendiendo también las verdades que allí aparecen. Que si bien es cierto, se escribió en un trasfondo histórico, cultural y religioso, pero también que tenemos que evaluar nuestras vidas en el día de hoy, en nuestro contexto actual. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, antes de entrar a la carta de los Hechos, o si queremos, miremos el capítulo 1, versículo 1. Gálatas, perdón, les ruego me disculpen. Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Digan amén, hermanos, durito, que nos escuchen hasta el más allá. Gálatas capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. En esta carta, el apóstol Pablo, en la única carta, el apóstol Pablo no saluda a las iglesias que habían allí en esta región. ¿Por qué no saluda?
en las demás cartas ustedes van a notar que él siempre hace una dedicatoria a la iglesia donde va dirigida su carta. Pero en esta, a la región de Galacia, no lo saluda, él entra directamente hablando. ¿Sí? ¿Y por qué esta presentación? Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres. Vamos a ver allí en Hechos, ahora sí, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo le habla de una manera tan seca, pero también firme a las iglesias que habían en Galacia. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice 13:13, en Hechos 13:13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, Pablo, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, versículo 16, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Ustedes van a notar ahí en adelante que el Señor les hace, Pablo más bien, les hace un recorderis de la ley. Les invito a que lean el capítulo 13, 14 y 15. Es bastante extenso. Pero me detuve ahí porque vemos cómo el apóstol Pablo, al cual le solicitaron una palabra de ¿qué? ¿Qué dice ahí en el versículo 15, en la parte final? Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Se levanta Pablo y dice, les hizo una señal de silencio. ¿El silencio se hace para qué? ¿Para que todos hablen? No. Para que presten atención, para que estén atentos a recibir efectivamente esa palabra de exhortación. Aquí el término exhortación no es un regaño, no es como que un llamado de atención, no. Palabra de exhortación es palabras de ánimo y de aliento. Y él comienza su retórica hablándoles efectivamente y recordándoles las escrituras. Él comienza a decirles cómo Dios había mostrado desde el principio la forma como iba a trabajar en las iglesias, de cómo nacieron y empezaron a florecer las iglesias en cada región a donde se estaban estableciendo los nuevos creyentes. Si notamos, Pablo llegó a un lugar donde ya había una sinagoga, o sea, ya había establecido una iglesia. Judaizantes, por supuesto, las primeras iglesias que empezaron a florecer en
todo el mundo de la época era compuesta primeramente por judaizantes. Y el apóstol Pablo, al mencionarles todas las escrituras, la Torá, el Neviín y el Ketuvim, que componen ¿qué? El Tanaj. El Tanaj. O sea, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. ¿A quién, o será que ustedes hoy, hermanos, en la plataforma y aquí, estarían dispuestos y dedicados a escuchar o a que yo recitara todo el Antiguo Testamento? Dicen, no, pero si ya así nomás de entradita ya como que sentimos sueño, sentimos cansancio. El apóstol Pablo sí hizo eso. Él comenzó desde la ley, desde la Torá, y se las empieza a recordar ahí al pueblo de Israel, a los que estaban, a los judaizantes que estaban ahí en la sinagoga. Y les empieza a hablar y les da la explicación y los lleva a Cristo. Pero el haber hablado y el haber mencionado todo lo que habló el apóstol Pablo, le trajo excelente felicitación. Mejor dicho, él terminó de declamar el Antiguo Testamento y todos se abalancearon a él a felicitarlo por la exhortación. ¿No? Aquí ya me están haciendo caras. No. Ese no fue. O sea, mire, recuerden, ¿a quién les estaba hablando? ¿Cuál era su audiencia en la sinagoga? Judíos. Judíos. ¿Conocían la ley? ¿Conocían el Tanaj? Por supuesto que lo conocían. Y sin embargo, a pesar de que conocían ya el Tanaj, no lo bajaron de allá con abrazos y felicitaciones, no lo invitaron a almorzar ni a pasar un buen resto de día, sino lo cogieron y empezaron a usar palabras de grueso calibre, lo usaron a maltratar, lo empezaron a maltratar, le empezaron a lanzar piedras, llegó el punto que casi lo matan. Hay eruditos que apuntan este apedreamiento, este linchamiento a Pablo, y dicen que él allí pudo haber muerto. O sea, si a quien que le cojan a piedra, a pura mansalva y él se defendiera con su túnica, seguramente imposible. Tanta persona que había ahí, yo creo que cada uno cogía su piedra, y no era piedra esa de las ventanas que uno lanza a la ventana, sino piedras pesadas, y se la empiezan a lanzar. Entonces, por eso de allí, muchos eruditos dicen que de pronto él pudo haber muerto allí. Y que de pronto, esta muerte que sufrió por el apedreamiento, fue cuando él habló por allá en Corintios, donde dice que en el espíritu no sé, pero que fue llevado al tercer cielo. A muchos apuntan de esta manera. No hay nada cierto, no sabemos. Cuando estemos allá con el Señor le preguntaremos al mismo Señor qué fue lo que pasó. Pero esa fue la felicitación que le hicieron a Pablo por haberle recordado. O sea, el pueblo le pidió palabra de exhortación, palabra de ánimo, y todo para llevarlos a la obra de Cristo. Todo para mostrarles cómo Dios había dispuesto y había preparado todo para el Señor Jesucristo. Y ahora les decía que era por medio de la muerte y resurrección de Cristo que la iglesia iba a ser transformada,
iba a ser cambiada, las vidas de estos judaizantes iban a ser cambiadas. Por supuesto, ellos no, como que no copiaron de esto, como que no dijeron, no, quizá otros dijeron, aceptamos la exhortación, aceptamos esas palabras de ánimo, de aliento que nos trae el apóstol Pablo. Aceptamos que ya no vamos a depender más de la ley, de sus normas, de sus estatutos, sino que ahora nuestra confianza va a ser en Cristo. Dirían algunos, dirían muchos. Otros dijeron, no, este habla blasfemias, apedreémoslo. En el versículo 48 del mismo 13, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ojo, ya habían apedreado a Pablo, lo habían sacado de la sinagoga y ya. Mas sin embargo, Pablo no comía de cuento. Él, tan pronto se sentía con ánimo, seguía hablando. Se parece a la iglesia de hoy, ¿no? Que aunque nos callen la boca, seguimos, nos salen letreros, ¿cierto? Mire que aquí los gentiles para la época eran los no judíos, o sea que eran griegos, ¿sí? Que gente que no pertenecía al linaje de Israel, esos eran llamados gentiles. Y esos gentiles que escuchaban a Pablo moribundo, golpeado y todo, se regocijaban, dice en el versículo 48, y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice ahí? Creyeron todo lo que estaban ordenando, todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, mire, los judíos le piden palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de aliento. Los judíos. El apóstol les declara el Antiguo Testamento y cómo los lleva a Cristo y a su obra. Y la paga fue el linchamiento. Sin embargo, en medio de esa situación, el apóstol retoma fuerzas y habla, y los gentiles, que ellos sabían que no tenían derecho, un gentil no podía entrar a una sinagoga, un gentil tenía prohibido, o sea, ellos sabían que no podían entrar a la sinagoga, o sea, por ende no conocían al Dios de los judíos. De pronto habían escuchado hablar de él, de pronto por historicidad los judíos pues hablaban de un Dios, pero no sabían quién era. En cuanto oyeron al apóstol Pablo, ellos sí prestaron atención, o sea que ellos sí oyeron y escucharon. Porque el evangelio no solamente es oírlo, es escucharlo, es prestarle atención, es conocerle. Todo lo que implica o lo que implicó para nosotros hoy profesar esa fe en Cristo. No es solamente que hoy la iglesia simplemente diga, sí, es escuchar la voz de Dios por medio de su escritura y me demanda fe en Cristo, dice por allá en Juan 3, 17, 18. Es solamente creer y ya listo. No, pues yo le sigo. Hay un trasfondo, hermanos, y es toda la obra, la muerte, el hinchamiento, los golpes, la flagelación que sufrió Cristo. O sea, el hecho que hoy estemos aquí sentados, para nosotros no es en vano. No costó unas monedas o unas migajas. A Pablo le costó casi su vida allí con los habitantes de esta región de Galacia. Y no solamente aquí en Antioquía
fue que sufrió este apedreamiento, sino a donde él iba, siempre buscaban para matarle. Después cuando llegó a Jerusalén, lo mismo, hermano. Lo buscaban era no para felicitarlo, uy, este Pablo va pero avanzadísimo. No, lo buscaban era para matarlo. Y por eso lo que hoy nosotros estamos viviendo, y esa libertad de la que nos habla Pablo en Gálatas, tuvo un alto costo. Yo he preguntado en muchas ocasiones y he hablado y he dicho, ¿quién hoy estaría dispuesto a dar su hijo por alguno que esté preso justificadamente y ojalá en cadena perpetua, por uno de los peores criminales que haya en cualquier prisión del mundo? ¿Quién sería capaz de decir, yo quiero que mi hijo vaya a la cárcel y este personaje salga libre? Ninguno, ¿verdad? Bueno, pues Dios dio a su hijo. Él sí no tuvo ni siquiera ese momento de pensar, sino él dijo, yo doy a mi hijo por este pueblo descarriado. Y el apóstol Pablo lo entendió así. Y por eso él estuvo dispuesto a entregar su vida por otros. Ya vamos hallando sentido de por qué Gálatas 5:13 dice que nuestra vida ya no es para nosotros, sino que debe estar al servicio de los demás. Aquí Pablo no muestra ninguna señal de egoísmo, con ninguno, ni siquiera con los que lo estaban apedreando. Él no les dijo, no volteó, de pronto se encubrió allá con los que iba, les dijo, no, sáquenme de aquí, no soporto a estos judíos, a estos hermanos míos, no. Al contrario, para entender bien el libro, la carta a los Gálatas, necesitamos conocer el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Y ustedes van a ver que allí, él, cómo se refiere a sus hermanos judíos. Él les dice, es que nosotros, ustedes hermanos míos, tuvimos el encargo de mostrar al Dios de Israel. A nosotros nos fue delegado mostrar a Cristo. Y Dios dice que a pesar de que los ha desechado, no va a ser este aislamiento eternamente, sino que un día los va otra vez a recoger. Que aunque Él está enojado con ese pueblo, pero más sin embargo Dios no lo ha rechazado, le dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Romanos. Y batalla y sigue a pesar de que sus propios hermanos judíos lo quieran matar. A nosotros, hermanos, no nos queda otra sino también anunciar a Cristo. Pero si vamos al contraste, hermanos, no me quiero todavía adentrar a profundidad en la carta de los Gálatas, sino hablar acá lo que estábamos mencionando. Pero en la carta de los Gálatas, por eso él no se presenta ni como, no saluda a los habitantes de Galacia, a la región de Galacia. Él no los saluda, sino él va directo al punto, porque él dice, a mí me golpearon, me ultrajaron, pero por lo menos entendieron el mensaje. Hablábamos esta mañana que la labor de la iglesia es regar la semilla, que es el Señor el que da el crecimiento, como lo dice allá en Mateo 13, la parábola del sembrador. No tenemos que hacer más nada, hermano. Quizá nos van a criticar, quizá nos van a señalar, pero eso no tiene que importarnos tanto a nosotros.
Ahí no dice, Pablo corrió para cubrir su propia vida. Y es la invitación, hermanos, que como iglesia debemos de tener claro. Que sabemos y somos conscientes de que de pronto no nos van a recibir. Aún el mensaje quizás no nos lo van a recibir, no lo van a escuchar. Pero sin importar esto, hermano, es nuestra responsabilidad hablarlo. Hablarlo. Y si entendemos el principio de que no somos para nosotros ya, sino que para nuestra vida sea por otros, tenemos que entender. Y así también de pronto mostramos el amor con el que nos abrigó el Señor Jesucristo. Que amamos también a nuestro prójimo, a nuestro semejante. No, pero hermano, es que usted no sabe cómo es, eso no importa, hermano. No importa si está usted de pronto, si lo ven mal sus vecinos, sus amigos, sus familiares, no importa, no se preocupe, hermano. Usted tiene a Cristo. El Espíritu Santo mora en usted. Hable. Es su responsabilidad. Como siervos de Cristo. Algunos dirán, no, pero yo es mi primera vez acá, yo siervo, no, serán ustedes. No, el solo hecho de estar acá, hermano, ya es porque el Señor ha mostrado misericordia y lo ha traído a este lugar, sea en virtual o aquí en presencial. No estamos aquí porque dijimos, ay, hoy quiero llenarme del Señor, de su palabra. No, el Señor nos trae acá. Y les voy a confesar, mire, el sermón está aquí, no lo he abierto. Pero entre anoche que estaba leyendo y esta mañana el Señor me traía estos textos, porque el trasfondo de Gálatas y el por qué el apóstol Pablo entra directamente hablándole así, es porque él les habló. Cuando le pidieron que hablara, él les habló, ellos escucharon y eso les causó molestia. Y las consecuencias que pagó Pablo, hermanos, fueron tremendas, fueron tremendas. O sea, el apóstol Pablo, cuando entremos a la carta bien de los Gálatas, él va a exhortar, él usa unos términos un poquito subidos de tono, unos términos bruscos, que seguramente si hoy los utilizáramos ahí sí se nos viene la avalancha de críticas y, uy hermano, pero usted con esos palabronones. Pero si conociéramos lo que allí estos términos como Gálatas insensatos, allí han sido cambiados, ¿sí? Porque fueron palabras más toscas, más bruscas, de llamado de atención, como cuando se pone uno bravo y uno dice, no soporto más a esta gente. Entonces, ¿por qué? Porque le pidieron que hablara al apóstol Pablo. Él habló, él no cerró su boca, habló lo que le pidieron que hablara. ¿Y él qué hizo? Llevarlos a Cristo, y por eso lo apedrearon, por eso lo maltrataron. Y los que no estaban en escena, o de pronto los judíos no pensaban, era que los gentiles iban a estar ahí atentos a escuchar. Y la actitud de nosotros como iglesia, hermanos, es, mire, independientemente de las diferencias que podamos tener con la gente, pero si de verdad nosotros entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad anunciar a Cristo también. O sea, méritos del apóstol Pablo dejar tirado a esa región o a esa gente, la tenían, hermano. La excusa la había, pero él no desmayó. Todo lo sufro por amor a Cristo, dice él. Todo lo sufro. Si usted hoy de pronto sufre alguna situación difícil,
yo sé que a nadie han apedreado aquí en nuestra región, en nuestro país, por llevar el evangelio, pero lo vemos en otros países, que por solo, y mire, nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación a la humanidad, al hombre. Eso para el hombre que anda en tinieblas, que anda en oscuridad, que anda muerto en sus delitos y pecados, pues sí es ofensivo, va a ser ofensivo. Y quizá ahí sí la reacción que vayamos a tener sea una reacción brusca, pero aún y cuando nos ultrajen, debemos de permanecer firmes, no podemos cerrar nuestra boca, porque no sabemos quién más está escuchando, hermano. A veces, o no les ha sucedido, que de pronto uno está hablando con una persona, lo está evangelizando, y otro está allá parando. A mí me ha sucedido. Y se me han acercado y me han dicho, disculpe, ¿usted es cristiano? O sea, no presta atención con el que uno tiene la conversación, ¿sí? Pero otro está allá atento, escuchando. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Los judíos, los hermanos de él, los que consideraban de su linaje, lo apedrearon. Pero los gentiles que escucharon decían, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición del Señor. Nosotros no teníamos nada que ver con esto, pero el Señor nos ha recogido, nos ha atraído hacia Él. Pero ¿qué se necesita para que este ánimo pronto, como lo había en Pablo, también lo esté en nosotros? En el versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y qué? Bueno, hermanos, o sea que si fuera por nosotros, cuando estemos hablando del evangelio, nosotros salimos corriendo a la primera ofensa, o si no nos prestan atención, nos vemos. Se necesita del Espíritu Santo, se necesita de una relación con el Señor, se necesita de tiempos de lectura, de meditación, para poder llevar a la práctica todo lo que el Señor nos enseña. Pablo no pudo haberlo soportado solo. Pablo necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, tener el control del Espíritu Santo de la vida de Pablo. ¿Ustedes creen que Jesús soportó tanto la tentación en el desierto, los 40 días solos, como la flagelación que le hicieron los romanos? En su humanidad no la hubiera podido soportar. Él necesitaba también del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura allá en el Evangelio de Mateo, que tan pronto él fue bautizado, vino el Espíritu Santo, y después de ahí salió y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí no dice, y Jesús después de ser bautizado solo cogió para el desierto, allá solo, y quién sabe qué haría esos 40 días y 40 noches. No, el Espíritu lo llevó. Hoy, como sé que aquí es una iglesia donde los hermanos se esmeran en su relación y en su comunión con Dios, yo estoy seguro que también si el Señor nos lleva por medio de su Espíritu Santo a una semana de ayuno y de oración, estamos dispuestos. Decimos, Señor, heme aquí, envíame a mi vecino, porque no una semana, Señor, no tanto tiempo, no, Señor. Decía hace unos años mi padre, pues él no es creyente, decía, ¿ustedes para qué aguantan hambre? Eso solamente lo hizo el Señor Jesús porque era el Hijo de Dios, pero ustedes. Y desafortunadamente así nos perciben, ¿no? Pero también tiene que salir a relucir el testimonio, la obra de Cristo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No se puede hacer
Si usted no es controlado por el Espíritu Santo, mejor quédese quieto, hermano, porque puede sufrir como la consecuencia como los hijos de Esceva. ¿Sí se acuerdan qué les pasó? ¿Alguien me recuerda esa cita? Los hijos de Esceva. ¿Qué les pasó a los hijos de Esceva? Fueron a hacer una liberación y pensaron, no, si ellos lo hacen, nosotros también, ¿cierto? No, o sea, esto es como chévere. Le pasó a Simón el mago, ¿cómo es? A este otro también, a Bar Jesús. Yo pago por ver, yo quiero tener ese poder. ¿Cuánto cuesta? Aunque no lo creamos, hoy día lo están comprando. Pagan bastantes cantidades, sumas de dinero por tener este poder. Y van y les ponen las manos en la cabeza y los tumban, literal. Y ellos se las creen. Dicen, ahora sí, yo ya pagué. Hechos 19, vamos un momentico allá a Hechos 19. 19, ¿qué, mi hermano? 19:14. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, que Esceva, ¿no? No, que Esceva no, de un tal Esceva, judío. Mire quién era, mire quién era, es que prestemos atención, hermano. Será gente que por supuesto conocía al Dios de los judíos, era un judío y más jefe de los sacerdotes, hermano. Dice, que hacían esto, ¿qué hacían? Dice en el versículo 13, o el 11, leamos así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, judíos ambulantes, ¿qué hacían exorcistas? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, Pablo ya había predicado en toda esta zona. Aquí está hablando a Roma, cuando escribía en Corinto, escribiendo la carta a Roma, a los romanos. Pablo ya les había enseñado y todo eso, ya los había llevado a Cristo, pero sin embargo ellos todavía les costaba entender que necesitaban, igual que que Nicodemo con el Señor Jesús, necesitaban nacer de nuevo. Ellos pensaban que solamente, no, mencionarlo, así cualquiera. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, en el versículo 15, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Si hoy nosotros, hermanos, acuden a usted por un consejo, por alguna dirección o por palabras de aliento, ¿qué le va a decir a esa persona que se les va a acercar a ustedes? ¿Están siendo controlados por el Espíritu Santo? ¿Tienen una relación con el Dios que profesan? Porque no sea que los cojan y también el espíritu malo sí les hable y les diga, yo conozco a al Señor, claro, a Cristo, cómo no. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Usted quién es? ¿Usted qué me viene a decir? Es que mírese usted. Ese sí lo señala, lo avergüenza, que eso fue lo que le sucedió. Y dice, pero vosotros quienes sois, y el hombre
en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. ¿Cuántos eran? 7. Un solo hombre pudo más que los 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso acá, volviendo a lo de Hechos 13, sí o sí, hermanos, el apóstol Pablo necesitaba estar de continuo en una relación con Dios. Y aún para que Pablo tuviera eso en cuenta y lo pudiera vivir, es que él sí la tuvo fácil, pues se le apareció el Señor Jesús, sí, pero miren allí en Hechos 9 cómo fue su conversión. O sea, él dice en Gálatas 1:1, apóstol de Jesucristo, ¿sí? No por hombres. Dice en el versículo, leamos desde 9:3, o desde el 1. Dice 9, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 11 dice: y el Señor le dijo a Saulo: levántate y ve a la calle de la que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Le habla a Ananías, acerca de Pablo. Mire que en la conversión de Pablo no fue que solamente él sufrió la caída de su caballo y la luz lo iluminó y él ahí mismo sintió al Señor y se transformó. Duró ciego ¿cuántos días? 3 días. Perdió la vista por completo. Cuando cayó a tierra y el Señor obró en él, dice que los que iban con él, los soldados que iban con él, cuando vieron todo lo que estaba pasando, lo abrigaron a Saulo, le dijeron: venga, Saulo, tranquilo, que nosotros estamos frescos, usted no está solo. Esos fueron los que, dice un pastor, dice, como pies en polvorosa y nos vemos. O sea, no crean que el testimonio de Pablo, del por qué tenía esa capacidad de soportar todo este vituperio, fue de chévere. Si yo pregunto aquí y allí a los de la plataforma, ¿quién en su conversión sufrió duramente de parte del Señor? El Señor lo flageló, el Señor lo dejó ciego, el Señor. ¿Qué hizo el Señor para llamar su atención? Nada. Quizá muchos de nosotros digamos: no, pues cuando me presentaron a Cristo, como que sí, el mensaje de reflexión me confrontó y sí reconozco que necesitaba al Señor, le entregué mi vida a Cristo en ese momento, pero no sufrimos ni golpes, ni flagelos, ni apedreamientos, ni ceguera, nada. A Pablo sí le costó. Pablo sí tuvo que soportar en su momento una leve bofetada de parte del Señor. Leve, pues fue leve. Lo cayó el caballo y lo dejó ciego por 3 días, pero le devolvió nuevamente la visión. Por eso el discípulo, el siervo, está llamado
a entender que el amor y la misericordia del Señor, que fue sobre su vida, también debe ser dada a los demás. Hubo personas que a nosotros nos hablaron en algún momento, nos presentaron el Evangelio de salvación, quizá oraron por nosotros, allá en su secreto derramaban lágrimas delante del Señor para que nosotros hoy estemos en este lugar. Cuando alguno de ustedes, hermanos, le oran por alguien que de pronto les ha predicado, ¿tienen ese cuidado de esta persona? Les hablamos y les decimos, bueno, yo pensé que no iba a terminar de hablarle a esta persona, me voy. Porque eso regularmente es lo que sucede. Pero no nos preocupamos, le preguntamos el nombre, ahorita el número de celular, de pronto para llamarlo, alguna petición de oración, o aún en el momento de decirle, ¿le gustaría que orara por ti? Ese tipo de prácticas ya casi no se ve. Yo cuando estoy trabajando, el Señor me da la misericordia y me pone un alma, pues ahí en la puerta, y yo les hablo, les predico a Cristo, y les digo, ¿puede entrar un momento? Y se asombra y dice, ¿entrar? Entonces le digo, sí, quisiera orar por usted. Me dice, bueno, y entran. Y eso es algo que debemos de hacer, hermano, porque es una alma, es una vida. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Ahí es cuando mostramos que ya no vivimos para nosotros, sino estamos dados para otros. ¿Cuál era la lucha grande del apóstol Pablo con estos gálatas insensatos? Que ellos estaban aferrados a sus tradiciones. Ellos, a pesar de que habían solicitado la exhortación, no soportaron la exhortación, hermano. ¿Cómo va a ser eso? No, ¿cómo así? Si tenemos como padre a Abraham, le decían al Señor Jesús. Nuestro padre es Abraham, y se engrandecían, se inflaban, dice por ahí. Se hinchaban de orgullo. Nuestro padre es Abraham. Aquí los judíos le decían a Pablo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo que en un hombre? No, tenemos la Torá, tenemos la ley, los mandamientos mosaicos. ¿Para qué más? ¿Usted no nos ha visto cómo vivimos, Saulo, Pablo? ¿Usted no sabe el testimonio que tenemos de la gente? No, la gente los miraba, pero les provocaban, era como miedo. Si uno les llega a decir algo ahí mismo, eran severos. Los judíos de la época de Jesús y de Pablo se habían vuelto muy nacionalistas y consideraban que ellos eran los únicos que podían acceder a este reino de los cielos. Eran egoístas en cierta manera, eran envidiosos. La iglesia de hoy no somos envidiosos, compartimos con todos, ¿cierto? A sus compañeros de trabajo, todos ya saben que somos cristianos, ¿cierto? O sea, en otros lugares, aquí no, aquí nos regamos en santidad. Los judíos, ellos decían no, necesitamos sí o sí las leyes morales. Eso es lo que nos va a salvar. Cristo, bueno, sí, Él era el Hijo de Dios y se mostró como tal, pero necesitamos seguir nuestras tradiciones, nuestras normas. Así como en tiempos de Jesús, Él batalló con estos judaizantes, al apóstol Pablo no la tuvo mejor. Y eso es lo que lleva hoy día a confrontar al pueblo. A la iglesia aún la confronta, hermano. Nosotros miramos cuando empecemos a leer Gálatas, o si ya lo leyeron, que yo sé que somos juiciosos, el hermano Rubén hace 8 días dijo, leámosla,
¿Cuántos la leyeron? Muy bien. ¿Y los demás? Ahí vemos. Eh, los, los que estaban allí liderando las sinagogas, las iglesias, también eran judaizantes y habían afirmado eso y aún habían por fin aceptado que los gentiles se convirtieran al judaizante. Les estaban poniendo, ¿cómo se dice? Piedras a los gentiles. Les decían, ok, usted ya profesó fe en Jesús, listo, no hay problema. Pero sigue esto. Por eso yo les he dicho, si se pueden ver la película de El progreso del peregrino, el segundo libro más vendido en la historia humana. Véanse la película. Yo me la he visto varias veces en dibujos animados porque muestran más, o sea, es más visual y uno ve y uno dice, tremendo. O sea, mire, lo que los judíos hacían era, ok, listo, bueno, ya ustedes ya gentiles ya profesaron fe en Jesús, listo, bien, pero ahora venga, necesitamos que se eche al hombro esta carga. El apóstol Pablo no solamente, como les decía, luchó y batalló con los de Galacia. En la carta de los romanos, hermano, también, hermano, esos judíos le dieron que hacer, hermano. La carta a los judíos no solamente, perdón, la carta a los romanos no solamente es para el pueblo gentil. Sus oyentes, sus lectores eran más que todo judíos que habían sido esparcidos por toda esta región. Entonces, ellos sí que, sin Pablo conocerlos, hermano. Pablo no estuvo en Roma cuando les escribió la carta. Sin conocerlos, más sin embargo el Espíritu le inquietaba a escribirles, porque el Espíritu Santo, por ser Dios, pues él sí sabía cómo estaba el pueblo allí. Estos judíos de Roma, que obligaban al gentil, o sea, estaban siendo piedra de tropiezo para que, o sea, les decía el Señor Jesús, ustedes no entran y son piedra de tropiezo, impedimento para que otros entren. Ni entran ni dejan entrar, decimos hoy, ni hacen, no, ni rajan, ni prestan el hacha. Y el apóstol Pablo a los romanos, a los judíos que están en Roma, les dicen, no, ustedes tienen un trato de parte de Dios y no se los va a quitar, pero ya no son el pueblo de Dios. Mire las características de los judíos que habitaban en Roma. Vamos a Romanos 1, versículo 21 en adelante. Romanos 1, 21 en adelante. ¿Lo tienen? Está hablando a los judíos, ojo. ¿No me creen? Lean el versículo. A ver. Tan. En el 17. 17 no está. No, en el 16, en la parte final. Ahí habla de todos. La carta a los romanos sí efectivamente es a gentiles, pero también por supuesto habla y trata con los judíos. En el 16 en la parte final dice,
dice, bueno, leámoslo todo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué dice a continuación? Primeramente. Al judío primeramente. O sea, él quiere exhortar a sus hermanos, como dice más adelante. Entonces aquí les va a dar, a partir del versículo 21, les va a decir cómo son tanto los gentiles como los judíos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes conocían a Dios? Se jactaban de eso, los judíos. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí le empieza a dar una cátedra de cómo eran tanto judíos como gentiles. Los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios, pero viene Pablo y les dice, ¿ustedes quieren saber cómo son tanto judíos como gentiles? Son así, así y así. Los judíos se jactaban de conocer a Dios, pero no le daban la gloria a Dios. Los gentiles, sin Dios, pues rendían culto a quien fuera, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, ustedes, unos y otros, son iguales. Y lo mismo en Romanos. Y lo mismo de Romanos lo tiene que aplicar el apóstol Pablo a los de Galacia. Porque ellos querían que los nuevos creyentes tenían que cumplir la norma legal, la ley. O sea, si usted quiere ser parte del ministerio, decía ayer alguien me decía, estoy en una iglesia pues, que es de corte calvinista reformado y ellos tienen una norma para poder ser miembro de la iglesia. Si usted no se sujeta a esa norma, usted no puede ser miembro de la iglesia. ¿Cuánto lleva congregando allí? Más de un año. Y dice, y no soy miembro de la iglesia, y no quiero serlo, me decía. O sea que eso no era solamente para tiempos de Pablo. Sigue todavía. El pentecostal tradicional, el conservador dice, si usted no ora en lenguas, no tiene al Espíritu Santo. O sea, mire que aún hoy día se vive como ese legalismo. Y eso a término general, hermano. Pero nosotros, el uno a uno, con las personas, ¿será que cero legalismo? ¿O no los aceptamos, como decían el viernes, con esta piraquive que dice que su iglesia no puede tener y menos subir al altar una persona discapacitada o nada de eso? Entonces nosotros decimos, si vamos por la calle, decimos y vemos a una persona habitante de la calle, decimos, uy, a ese no, yo a ese no le hablo. O sea, eso lo vivió la iglesia en sus primeros tiempos. Y la iglesia de hoy, como que también seleccionamos a los que tenemos que hablar. Como que decimos, bueno, a ese sí, a ese no, a ese sí, a ese no. O sea, decir que nosotros de pronto no hemos entrado a ese mismo calificativo de legalistas, estaríamos mintiendo. Pero si decimos, no, es el Espíritu Santo me controla, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos esa diferencia? ¿Por qué nos llenamos de rencilla con nuestro prójimo? ¿Por qué aún entre hermanos
¿Por qué nos cuesta? Mire, nos llevamos mejores con los de afuera de la iglesia. Pero entre hermanos, hermanos en Cristo, y no me digan, no, es que usted lo conociera, hermano, yo no le conozco, pero el Señor sí. Y recuerde que su hermano con el que usted tiene alguna fricción, también fue comprado a precio de sangre. Entonces, que estos eran legalistas porque eran selectivos. ¿Y nosotros? El evangelio es para todos, hermano. Eso lo entendió a cabalidad el apóstol Pablo. Y por eso cuando ingresa a los Gálatas a escribirles su carta, él no les dice, amados hermanos, oramos a Dios, doy gracias a Dios por su... No, dice, yo soy apóstol de Cristo. Y el término apóstol ahí no es que yo soy más que ustedes, respétenme. No, porque aquí el apóstol era mensajero simplemente. Un mensajero. Pero él, si algo tenía que jactarse era, yo recibí, por eso la aclaración, vamos un momentico ahí. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres. Él hace la aclaración. Ya lo vimos en su conversión. ¿Quién le habló a él? ¿Quién se le apareció a él? ¿Quién fue el que lo dejó ciego? Él recibió el evangelio, hermano, de Cristo. Él lo recibió directamente del Señor Jesús. Pero hermano, luego Cristo ahí ya no había muerto, sí, pero recuerden que Él resucitó. Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, sosténgame que el Señor resucitó. Vamos a 1 Corintios 15:4. Porque, mire, yo admiro a un influencer de esos que les conocen como influencer de las redes sociales, a un mexicano, se llama Sharik, algo así, tiene un nombre, es un barbudo peludo, que el hombre tiene unos buenos videos, y él dice que es cristiano. Él apela y él dice que él es cristiano, pero la verdad le escuché una conversación que tuvo con otro influencer y él decía, yo soy cristiano, pero la verdad yo no creo todo lo que dice la Biblia. Yo no, ¿cómo así? Entonces vamos a ver si Cristo de verdad resucitó. Primera de Corintios 15:4 dice, desde el 3 ahí miremos, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por los pecados de quién? De todos, muy bien. Por los míos, pues ahí habla en manera personal. Conforme a las Escrituras. O sea que de él ya estaba escrito, ¿no? Es lo que está diciendo. Y que fue sepultado y que resucitó, ¿cuándo? Y eso estaba sustentado. ¿Por qué? Porque dice conforme a las Escrituras. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Gálatas 1, por medio del Padre que lo resucitó de los muertos, Él está dando la veracidad de que a Él se le apareció el Cristo vivo. Él está diciendo, Él vive y reina por los siglos de los siglos, dice el apóstol Juan en el Apocalipsis. Y por eso Él batalló muchísimo con estos habitantes de las iglesias en Galacia.
Y si el Señor nos permite, en 8 días, continuar, vamos a seguir viendo cómo es que el apóstol Pablo, ya viendo el trato que le dieron en Galacia, ¿por qué les hablaba de esta manera? ¿Por qué se refería de esta manera y usaba estos términos tan duros con las iglesias que habían allí en esta región? Por eso, cuando abordamos una lectura, no solamente tenemos que quedarnos con esa lectura, hermano, sino tenemos que indagar. Oiga, pero aquí el apóstol Pablo, el apóstol que era de amor, el apóstol que se semejaba a Juan, porque él daba su vida, él le dice a varios hermanos, hijitos, ¿cierto? O sea, se asemejaba a Juan, el apóstol Pablo. Si era un apóstol que lo que lo inundaba a él era el amor y la misericordia por el prójimo, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué el apóstol se dirigía de esta manera a los habitantes allí de Galacia. Y ya empezamos a entender el por qué el llamado. Mire lo que dice en el versículo 6, estoy maravillado, ahí en Gálatas 1:6. En otras versiones usa un término más, me sorprende usted de Gálatas. O sea, miren lo que él tuvo que soportar y sin embargo le creyeron al final para luego, después, abandonar otra vez. Les entró por aquí y les salió por aquí, hermano. O sea, él dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Algunos dirán, ¿evangelio diferente? ¿Y cuál es el evangelio? Vayamos ahí un segundito a Romanos 1, que de pronto algunos dirán, oiga, yo no sé qué es el evangelio. ¿O todos tenemos claros qué es el evangelio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabemos qué es el evangelio? Dice el versículo 16 de Romanos 1. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué es el evangelio? Y luego no es la fe la que me permite ser rico, tener posesiones y todo esto. La fe que usted profesa, hermanos, es única y exclusiva para salvación. La obra de Cristo no fue para enriquecerlo, ni para que tenga posición, ni que las cuentas bancarias estén llenas, hermano. Fue para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio, hermano. Creer en la obra de Cristo. Creer lo que leíamos en 1 Corintios 15. Ese es el evangelio. Que Cristo murió y el Señor lo resucitó por medio de su Santo Espíritu. Y que murió por nosotros y que pagó el precio. Y por eso es que hoy, hermanos, para ir culminando, no podemos entrar en el mismo juego que hicieron los de Galacia. No podemos creernos que es que nosotros somos los escogidos de Dios, hermano. O que tenemos que seleccionar, no, es que yo con ellos no me hablo, es que yo a estos no les enseño, no, hermano. Y mucho menos, hermano, entre hermanos de la congregación o hermanos de diferentes congregaciones o denominaciones, hermano. Si queremos tener alguna diferencia, hay que sentarnos y mostrarles a través de la Escritura por qué son esas diferencias. Pero no entrar en pelea o en rencilla ni nada de eso. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Pongámonos en pie, hermanos.